Bien, lo prometido es deuda. Hablamos de que íbamos a tener un invitado especial, sobre todo porque es una persona que sabe de educación. Es el señor Juan Valdés, educador, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y director ejecutivo del Observatorio Educativo y presidente del Dominican Republic TESOL. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Través en Vivo. Para mí es un honor estar con ustedes, educadores, hablando del tema más importante que hoy compete a la República Dominicana, su educación. Así es, así es. Ahorita estuvimos hablando del tema de que la Gallup había hecho una, vamos a decir que una encuesta, ¿verdad? Y que había arrojado esa encuesta que lo que es el área de educación y el área de turismo eran las dos áreas más valoradas y que mejor habíamos tenido en porcentaje con relación a lo demás que pudiéramos estar hablando. Ahí no se habló de salud, no se habló de economía, no se habló de política, no se habló de nada, sino que de ahí esos fueron los dos puntos principales. No, ¿Qué opinión merece? Bueno. Sobre todo en el área de educación. No, lo de educación es una falacia, porque las investigaciones educativas están publicadas. Mira, si tú revisas el estudio titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, publicado en mayo del año pasado por la Oficina Nacional de Estadísticas, te vas a dar cuenta que aquí tenemos a más de 500,000 de niños fuera de la escuela. O sea, es una negación del derecho constitucional a la educación simplemente por la falta de aulas, aunque ha estado el presupuesto de construcciones escolares desde el año 2012 y el diagnóstico que se hizo hace 14 años de que hacía falta unas 30,000 aulas en el país. Al día de hoy, de esas 30,000, no hemos llegado en 14 años a construir ni siquiera 25,000. Por esto se queda más de 500,000 de niños fuera de la escuela. Si te vas a lo que es la experiencia escolar, hoy en día tenemos una escuela pública de miseria. No tenemos buena alimentación escolar, no tenemos buenos libros de texto, no tenemos procesos de control y supervisión de la calidad de la educación adecuados, no tenemos lamentablemente políticas socioeducativas que conecten en términos antropológicos a ese niño con esa sociedad, esa cultura, ese modelo económico y la era en que vivimos. A pesar de que en teoría el currículo escolar dominicano se supone que es sociohistórico, socioformativo y sociocultural, en la realidad eso no es así. Fuera de cámara hablábamos sobre el famoso plan decenal en el cual yo estuve hace más de 30 años, y usted revisa hoy cuáles eran las metas del plan decenal de educación de los 90, y tenemos los mismos problemas, pero con una generación muy distinta. Tenemos un ciudadano de la era digital, tenemos a un individuo que ya desde el nivel inicial es lamentablemente hiperestimulado por una sociedad altamente tecnológica en términos del input que recibe el niño o la niña, del estímulo que recibe a nivel social, con una escuela que es lamentablemente anacrónica y análoga. Entonces tú tienes un sujeto, que es ese niño, que va a la escuela a buscar una educación, que no es el lugar adecuado para sus necesidades ni para la era en que estamos viviendo. Y tienes una gestión del sistema educativo que no es tampoco especializada. Yo siempre resalto que a pesar de que el 4% se aprobó hace ya 14 años en su ejecución, porque ya tenía desde el 97 realmente la ley asignado, aquí hemos tenido los peores gestores que puede tener un país de la educación dominicana en los pasados 14 años. Los 3 primeros gestores de ese 4% fueron un abogado, Amarante Baret, un arquitecto, Navarro, y un contador, Peña Mirabal. A pesar de esto, en el presente gobierno, en los últimos 5 años, quienes han dirigido la educación dominicana tampoco son verdaderos expertos en educación escolar. Sus hechos, la evidencia empírica te lo demuestra, las estadísticas te lo dicen. Hoy, la calificación promedio en pruebas nacionales en la República Dominicana no supera los 58 puntos en ciencias, lenguaje y matemáticas. O sea, no hay forma de que una escuela de miseria sobrepoblada, sin los procesos, los insumos y los actores adecuados, esté mejorando. Yo que trabajo en la escuela pública y privada día a día y que hago investigación nacional,
te puedo decir con toda certeza y con estadísticas que no es cierto que la educación ha mejorado. De hecho, tenemos un retroceso serio. Hemos tenido en los últimos 5 años el mayor retroceso que haya tenido la educación dominicana de este siglo en particular. Entonces quiere decir, Juan, que verdaderamente la corriente que existe a nivel de la sociedad de unificar el MINER con el MESIT o con la MESIT es una corriente a la cual le haría más bien que mal al sistema educativo dominicano. No, nosotros desde el colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa hemos hecho varios eventos e invitado a especialistas locales e internacionales a debatir ese tema. Nosotros sí estamos de acuerdo con una transformación del sistema educativo, pero no con una fusión. La idea de fusionar los ministerios se contradice con los últimos estudios de la UNESCO. Yo invito a todo el mundo, hay un estudio que se llama Merging Ministries of Education, que es internacional, fusionando ministerios de educación, de la UNESCO, publicado en 2016. El último país que intentó fusionar su Ministerio de Educación con su Ministerio de Educación Superior fue Malasia en 2014, y ya en 2015 tuvo que revertirlo. Hay que entender que tú no puedes mezclar un modelo, lo que es andragógico, que es el universitario, con uno pedagógico, que es el escolar. Exacto. Porque el sujeto, para tú hacer eso, tendrías que desarrollar un enfoque metagógico. Y la metagogía no se ha desarrollado en la República Dominicana. No se ha desarrollado. No, además los problemas de la educación superior son distintos a los de la educación escolar. El sujeto, por lo menos en teoría, aquí el sistema escolar se centra en el estudiante, en el sujeto. Entonces no hay forma de hacerlo de esa manera. Yo sí creo que debe haber mayor coherencia interinstitucional entre los 3 subsistemas de estudios del país. El escolar, el técnico profesional, que es el que hace Infotep, y el de educación superior, que hace el MESIT. Yo sí creo que puede existir una mega estructura de gestión y coordinación de estos para que sea coherente. Porque ese sujeto que luego termina la escuela y termina la universidad y continúa siendo un nini, que ni estudia ni trabaja, no va a sobrevivir en esta era. Entonces no hay mucha coherencia ni interconexión entre los 3 subsistemas educativos del país. Y para verlo tiene que haber una transformación. ¿Y qué hacemos entonces con esa deficiencia? Por ejemplo, nosotros los 3 impartimos docencia en universidades y tú encuentras licenciados en maestrías que la ortografía es desastrosa. Desastrosa. Pero no, algo peor. Yo he quemado muchachos en presentaciones porque me dicen aigan. Sí. ¿Cómo es posible que un profesional de maestría me diga aigan? Mira, hay algo importantísimo. Yo que trabajo en el área de lingüística, una de las mayores debilidades que tiene el estudiantado, la ciudadanía dominicana, está en el lenguaje, en la comunicación. Esos feminicidios de hombres que matan a su pareja, luego se matan ellos, comienza por un problema de lenguaje, de falta de comunicación, de capacidad de expresión, de desahogarse, de negociar, de ceder, de comprender. Pero esto viene desde la escuela. Recuerda que las pruebas nacionales esencialmente se enfocan precisamente en lenguaje, en ciencias, en matemáticas. El razonamiento humano se da a través del lenguaje. Wittgenstein decía que los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Si tú no te expresas correctamente, si no tienes un buen dominio del lenguaje, tampoco razonas adecuadamente. Y eso afecta a todas las otras áreas de la escolarización, de la educación superior y sobre todo de tu vida. Entonces acá, con la educación, lo que ha habido por décadas ha sido un relajo. Aquí la educación es simplemente el capricho del ministro, del gobierno, de la gestión del momento. Y cada cual que llega a dirigir la educación dominicana quiere venir con una fórmula que no se basa ni en la investigación científica, ni en los datos, ni en la evidencia empírica, ni tampoco en algo que sea práctico, pragmático, realizable. Aquí la educación es un relajo, y la manejan como un relajo, como un capricho de cada cual. Y para esto ya es necesario, creo yo, que los medios de comunicación, la sociedad, los organismos de la sociedad civil, realmente empecemos a unirnos. Por eso nosotros creamos el colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, para que la ciudadanía se empodere.
sin educación no hay libertad. Y exija lo que es una educación de calidad. Mira, yo soy un apasionado. ¿Cómo vamos a tener una educación de calidad cuando usted tiene un cuerpo docente que la mayoría de ellos realmente no cumplen con su plan a desarrollar y que tampoco tiene regularmente una retroalimentación de su profesión como tal? Mira, yo no creo que los docentes son el problema, sino la solución. Ustedes que son maestros universitarios, recuerden que ustedes los producen. Cuando a mí me hablan de los maestros, yo les pregunto, ¿quién los gradúa? ¿Quién los produce? ¿Quién los genera? ¿Quién los entrena? Tú tienes que entender algo básico. Lo primero es que aquí no hay ningún estudio que al día de hoy haya revelado que el problema de la educación dominicana sean los docentes. La última vez que se les evaluó, en el año 2017 y 18, tú tienes que más del 62% quedaron en las categorías de bueno, muy bueno y excelente, en esas tres categorías. Ahora, ¿qué sucede? Hoy hay un gran escándalo en el sistema educativo. El mayor escándalo es precisamente la evaluación al desempeño de los docentes, que se ha convertido en una farsa. En otros relajos. Pero un relajo aún peor, porque tú estás hoy, en este momento, se está evaluando a más de 90,000 docentes de aulas. Y en lugar de hacer un proceso riguroso, científico, apegado a los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, que fueron aprobados hace 12 años, se convirtió en un relajo. Tanto la ADP, AMPROTET y sobre todo el Ministerio de Educación, lo que están es irrespetando a la educación, a los docentes del país y sobre todo a los niños, porque sin mejores maestros no hay mejor educación. Pero si tú como ministerio eres responsable de evaluarlos a través de esa instancia, que es el cuarto tramo del sistema de carrera docente de la República Dominicana, y de luego capacitarlos a través del INAFOCAM, donde tú tienes formación y capacitación del magisterio, pero tú no tienes un diagnóstico certero de sus necesidades formativas, no van a mejorar los maestros. ¿Cuál es la solución? Aquí lo primero comienza con tener verdaderos expertos y gente competente dirigiendo la educación. Aquí la educación dominicana en los pasados 12, 16 años ha sido dirigida por un grupo de incompetentes. Y yo le digo incompetentes porque ser competente es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Usted puede tener un PhD en educación. Fíjense Ángel Hernández, una persona que tenía un PhD en educación y tuvo la peor gestión que ha tenido la educación dominicana en este siglo, porque no supo ser y no supo hacer lo que había que hacer. Todo comienza primero con gente competente y comprometida con la educación dominicana. Segundo, aquí desgraciadamente, mientras las escuelas operen en condiciones de miseria, no habrá mejor aprendizaje. El aprendizaje es un proceso neurobiológico, psicológico y social. Para que tú tengas aprendizaje real, tú necesitas que si un niño va a la escuela y le dan alimentación escolar, sea algo nutritivo. ¿Qué le dan acá? Una masita o un pan sobado o una galletita con un cuartillo de leche 5 días a la semana. Ayer estaba yo evaluando una escuela vespertina, una escuela pública, y me sorprendo que a las 3 de la tarde les vienen con un pan sobado y un cuartillo de leche. Yo digo, ¿pero cómo le están dando eso a esos niños a esta hora? Si llegaron aquí a las 2 de la tarde y no han almorzado. Comenzamos por ahí. Un cerebro desnutrido no aprende. Segundo, el medio ambiente escolar. El aprendizaje es social. Si usted no tiene un buen mobiliario, una buena iluminación, una buena ventilación, no tiene los equipos necesarios, no tiene los libros de texto adecuados, no habrá un proceso significativo de aprendizaje. También la infraestructura escolar en este país está sobrepoblada. El manual operativo de centros educativos y de construcción de infraestructura escolar te dice que un salón de clases debe tener 54 metros cuadrados. Ahí no debe haber más de 30 niños. Aquí les meten 40, 45 y 50. Cuando tú ves el diseño curricular que te habla de las estrategias de enseñanza, tú no puedes hacer, por ejemplo, dinámicas de grupo de trabajo, trabajo en par, porque la infraestructura te lo impide. Te piden que el maestro pueda llevar a cabo lo que se llama atención a la diversidad y pueda atender las necesidades específicas y particulares de cada uno. Pero ¿cómo lo hace si él no puede moverse del frente? Porque el mobiliario te impide desplazarte como maestro. Pero también carece de un sistema de supervisión y control de la calidad, de acompañamiento pedagógico. Ok, necesitamos mejores maestros, pero ¿cómo tú diagnosticas qué necesita mejorar un maestro?
sin un acompañamiento pedagógico, una supervisión y un diagnóstico pertinente y relevante. Entonces aquí tenemos una escuela arcaica. Yo soy acreditador internacional de sistemas educativos y dirijo el St. Lawrence International School y trabajo a nivel global en muchos países del mundo evaluando y acreditando centros educativos. Y lo primero que yo hago cuando llego a una escuela, ¿ustedes saben qué es? Verificar los baños. Porque sin higiene no hay condiciones de convivencia. Aquí la escuela pública, ir a un baño, es un sacrilegio. Un factor de riesgo. Claro. O sea, no hay salud, no hay higiene, no hay medios adecuados, no hay supervisión, control de la calidad. Entonces creen que el problema es el maestro. Yo invito a todo el mundo a que lea los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que detallan 13 factores que son los que determinan la calidad de la educación. De esos, solo 3 son pertinentes a la labor del docente. Los otros 10 son pertinentes al sistema, a la gestión, a la familia y a toda la sociedad dominicana. ¿Pero por qué? Porque en la educación moderna el docente no transmite conocimientos. Ustedes me preguntaban sobre el plan decenal. Ustedes recuerdan que en ese momento, ustedes y yo yo fui a la escuela hace más de 50 años, y nosotros fuimos a una escuela cognitivista, donde el centro era el docente, y lo que tú aprendías era lo que el docente dominaba. Con el plan decenal decidimos pasar del cognitivismo al constructivismo social, y a lo que se supuesta que hace ya, a lo que se supone, por ejemplo, que hace ya más de 28 años apuesta la educación dominicana, es a la construcción social del aprendizaje. Y esa construcción social del aprendizaje no se da sin un ambiente adecuado, sin interacción adecuada, sin medios y recursos adecuados, sin procesos adecuados, porque la educación es una ciencia. Y aquí la manejan como quizás farándula, el capricho del momento. Aquí tienen que ver la educación desde el paradigma complejo, ecosistémico e integral, porque la educación siempre es multifactorial. El ser humano es un ser complejo. Ustedes hablaban de algo muy interesante antes de yo venir. Los escuché hablando del tema del conducir, de quizás la violencia, el descuido, los accidentes. Señores, todas las teorías del aprendizaje vienen de la psicología. Y aquí se han olvidado que el ser humano es primero emocional y luego racional. Así es. Entonces, cuando tú vas a educar, tú tienes que tomar en cuenta todos los factores de la complejidad del ser humano. Si el niño no se siente bien, no aprende. Pero también, no se siente bien, ahí voy. No enseña. Pero si la condición de vida de un buen profesor, ahí está también un problema grave. Definitivamente. Y es que lamentablemente usted va a una universidad. Yo tengo universidades aquí que mensualmente, yo que tengo un doctorado, 2 doctorados, me pagan 10,000 pesos al mes. Dime tú, o sea. No, pero no es mentira. Tú me estás yo le puedo traer el hip hop en Nueva York. ¿Y tú sabes por qué en Nueva York están haciendo el hip hop? Cuénteme eso del hip hop en Nueva York. Juan, mírame bien. Sí me llamó la atención. Mírame bien, Juan, atiéndeme. Yo estudié doctorado en Economía Internacional en la Solvay de Bélgica. ¿Cuántos dominicanos tú conoces que haya estado ahí? Muy pocos. Acabo de graduarme en un doctorado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, el único centroamericano y caribeño con ese título, en la UNAM de México. Y te pregunto, ¿cuánto me pagan a mí en esa universidad? No voy a decir el nombre, pero por una asignatura me pagan 3 meses, me pagan 33,000 pesos el trimestre. Mira, tú llamas a un plomero a instalarte un baño en la casa y te cobra lo que... Y les puedo traer te cobra en 2 horas un plomero, 12,000, 15,000, hasta 20,000 pesos. Y tú me estás hablando de que un catedrático universitario con doctorado, vergonzoso, el nivel más alto, eso es aquí gana. Miren, hay un libro que se llama Academically Adrift. Es un libro muy famoso en Estados Unidos. Significa a la deriva académica. Ese libro detalla eso que tú has dicho. Cómo los mayores expertos han dejado las universidades y se han dedicado a otras cosas porque lamentablemente... Y entonces así la educación queda a la deriva, adrift, que es como le llaman, por ese tipo de cosas. Yo creo que la ciudadanía... Miren, aquí necesitamos, insisto, verdaderos expertos al frente de la educación y segundo, necesitamos más activismo social. Aquí la solución no está en un presidente, ni en un ministro, ni en un viceministro. Aquí hemos llegado a un punto de la historia dominicana en que esto solo lo salva el activismo ciudadano. Yo soy un fiel creyente en la protesta.
Pero si no hay conciencia del problema, no se puede organizar. Por eso ustedes están acá, porque la conciencia se construye. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? La gente los escucha a ustedes y tú la vas construyendo. Ahora, eso ustedes saben de sociología mucho más que yo. Eso no van a hacer de un día para otro. No, jamás. Esa conciencia que tú cambiar dices, la percepción de todo. Exacto, y esa conciencia que tú reclamas, somos nosotros los que tenemos que construirla. Así el problema es que un mensaje final, Juan. No, quisiera escucharlo a él, el problema. No, porque vamos a tomar mucho tiempo. Bueno, sí, yo invito a todo el pueblo dominicano a que se involucre ahora en esa gran consulta que van a hacer, en esa propuesta que han llamado fusión, ellos llaman transformación. Yo quiero que todo el pueblo se involucre, especialmente los maestros, los padres, en esa gran consulta que se va a hacer ahora para transformar la educación dominicana. Es importante que todos estemos ahí. Porque yo no sé las ideas que tengan otros, pero nosotros que somos los educadores y los ciudadanos debemos asegurarnos de participar para que no sigamos llevando la educación dominicana a la deriva. Bien, pues Juan Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesante el tema. Yo creo que aquí quedaron muchos cabos sueltos que vamos a tener que un día de esto volver a... Sí, ¿verdad? A comprometerlo para que vuelva con nosotros a hablar y ampliar un poquito más el tema, porque en realidad es la base de lo que somos nosotros como país, es la educación. No podemos buscar por otro lado, que no sea esa. La educación de un pueblo es lo que le da la libertad y la garantía de poder vivir mejor. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve a lo que es el final de nuestro programa del día de hoy.